lo que viene para hoy, pero justo acerca de lo que se está hablando en este seno de Naciones Unidas, me enlazo para analizarlo con nuestro analista internacional Patricio Zamorano. Bienvenido, Patricio, un gusto tenerlo con nosotros aquí en Reporte 360. Y en primer lugar, también otra de los temas que se estuvieron abordando desde el primer día de esta Asamblea General de Naciones Unidas es el tema de reformar Naciones Unidas, una agenda que viene impulsando desde antes el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y diferentes bloques. Llama la atención que se esté hablando acerca de esto, reformas profundas en Naciones Unidas. ¿En beneficio de quién? ¿Qué intereses estarían detrás de modificar la estructura o el funcionamiento de la ONU? Patricio, bienvenido. Hola, hola, buenos días a todos. Efectivamente, no es lo mismo plantear el tema de las reformas a Naciones Unidas si lo hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que si lo hace el resto de la comunidad internacional de países, ¿no? Efectivamente, Donald Trump ha impulsado esta semana de manera simbólica y comunicacional en sus intervenciones, de una manera reiterada, esta idea de las reformas a Naciones Unidas, que es una reforma que proviene desde el seno mismo de Naciones Unidas y del secretario general Guterres, que justamente busca modernizar a la institución, quitar un gran grado de burocracia que existe dentro de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo el énfasis que ha hecho Donald Trump es en relación al presupuesto, a la cantidad de fondos que provee Estados Unidos a Naciones Unidas y que efectivamente llega a alrededor de un 25% del presupuesto de 13.000 millones de dólares de Naciones Unidas. Y eso hay que leerlo un poco con respecto a la inquietud de los Estados Unidos y de Donald Trump de querer, por supuesto, capitalizar esa gran inversión de dinero. Estamos hablando más de 3.000 millones de dólares que pone Estados Unidos al presupuesto de Naciones Unidas y quiere ver resultados. Y esos resultados hay que leerlo un poco como la posibilidad de influenciar en las políticas internacionales de Naciones Unidas y que la agenda de los Estados Unidos y los intereses de este país sean un poco reflejados en las políticas de este organismo internacional. Entonces, hay que leer, yo diría, con mucha prudencia este deseo de reformas cuando salen de un personaje como Donald Trump, que durante toda su campaña electoral y como presidente ha hecho votos contra Naciones Unidas, contra la OTAN y otro tipo de organizaciones multilaterales. Entonces, un poco hay que leerlo desde ese punto de vista, Adriana. Pero justamente no es un riesgo precisamente para la paz y destaco, por ejemplo, que hoy es el Día Internacional de la Paz y que una agenda así de cambios por parte o respecto a Naciones Unidas esté siendo impulsada por un gobierno que precisamente mantiene guerras abiertas, conflictos en Siria, en Yemen, en Afganistán. ¿No significaría más bien o no se corre el riesgo de que quien impulsa esta agenda de reformar la ONU vaya a cambiar o vaya a impulsar un cambio pensando no en la paz, sino en la guerra? Doctor Zamorano. Así es. Así es, incluso yo diría que más específicamente Donald Trump está, cuando habla de reformas, como señalaba hace un instante, está hablando de aumentar la influencia de los Estados Unidos y que digamos, este aporte en una gran cantidad de dinero se transforme, se vea reflejado en que se cumpla un poco cuál es la agenda internacional de los Estados Unidos. Un tema importante es el tema del Consejo de Seguridad, donde efectivamente hay mucha polémica, hay una posición importante dentro de muchos países que se integren más países, que se expanda el Consejo de Seguridad y que permita la participación de nuevos actores, el caso de la India. Estados Unidos, por ejemplo, quiere que Japón se integre en el Consejo de Seguridad porque busca más aliados. Se ha hablado de la posibilidad de reformar el tema del veto, que como tú sabes puede cambiar la historia de los países. Basta con un miembro del Consejo de Seguridad para que se vete algún tipo de iniciativa real por la paz entre el conflicto de varios países o conflictos bilaterales. Entonces, es un tema complicado cuando Donald Trump no aclara exactamente a qué se refiere con estas reformas y hablando del tema de la transparencia y de mejorar la burocracia, que son temas importantes en los que todos los sectores concuerdan. ¿A qué nos referimos frente a un país como Estados Unidos que, como tú señalas, tiene una agenda belicista extremadamente importante, es el que gasta más en tema militar en todo el planeta, mantiene invasiones, guerras, ataques de drones de una manera importante y en ese contexto Naciones Unidas
con limitaciones, ha servido un poco para neutralizar ese afán guerrerista desde los Estados Unidos. Entonces hay que leer con mucha prudencia estas declaraciones respecto de reformas a Naciones Unidas, porque como tú señalas, puede implicar abrir la puerta al descontrol militar de los Estados Unidos y una influencia desmedida en todo el planeta, que ya lo tiene desde el punto de vista militar y económico, pero no lo tiene un 100% desde el punto de vista diplomático a través de Naciones Unidas. De hecho, ya nada más por último, Patricio, si hubiera cambios en Naciones Unidas, si hubiera una reforma, tendría que ser más bien para evitar, contrarrestar el injerencismo que es denunciado y ha venido siendo denunciado por el movimiento de países no alineados. Veíamos, por ejemplo, ayer al canciller de Venezuela, Jorge Raza, hablando en este sentido, repudiando estas acciones injerencistas que se han visto pues agudizadas después de estos discursos. Una reforma a la ONU tendría que ser precisamente para dar marcha atrás y terminar con estas acciones injerencistas que han lastimado no solo a Latinoamérica, sino también especialmente a Medio Oriente. Patricio. Así es, y efectivamente hay que tener cuidado con el hecho de que Donald Trump y también la primer ministro de Gran Bretaña, Theresa May, los dos han un poco liderado este tema simbólico de las reformas a Naciones Unidas, y es preocupante porque ambos han destacado el tema financiero, del hecho de que por los estatutos de Naciones Unidas, ambos países son entre los que tienen que colaborar más con respecto a su Producto Interno Bruto. Están intentando capitalizar el aporte en dinero y transformarlo en influencia política para sus propios intereses. Y ese no es el espíritu de Naciones Unidas para nada, y efectivamente puede implicar, como lo señalaba al principio de la entrevista, de que cuando estamos hablando de reformas, el hecho de que se apropie Donald Trump y otros líderes del primer mundo de la palabra reformas puede implicar que ellos quieran efectivamente incluso aumentar su nivel de influencia dentro de Naciones Unidas por la inconformidad de, pese a invertir una gran cantidad de fondos, que sus agendas y sus intereses no sean reflejados un 100%. Pero Naciones Unidas tiene que reflejarse en función de la mayoría, y la mayoría de los países que forman parte de este organismo internacional provienen del mundo en desarrollo, y ese es el balance. Yo diría que hay que expandirlo mucho más para proteger un poco a los países menos poderosos del planeta. Entonces, mucho cuidado, prudencia con este llamado a las reformas, que no se transforme una necesidad de aumentar la agilidad interna, la burocracia. Efectivamente, Naciones Unidas tiene mucho que avanzar en ese sentido, pero no cambiar el balance de poderes en una situación que puede tener, como tú lo señalas, una influencia importante dentro de América Latina y otros países en permanente conflicto como el Medio Oriente, ¿no? Doctor Zamorano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Reporte 360. Un saludo. Saludos a todos. Gracias. Ahí teníamos entonces todos los detalles y bueno, veremos en qué terminan todos estos debates de la Asamblea General de Naciones Unidas y también qué pasa con esta agenda y esta propuesta de reformar Naciones Unidas.